Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en vivo en Eso que Falta, siendo las 13:15 en toda la República Argentina. Como cada jueves, tenemos la columna del colectivo Marchas, hablamos de la columna Sin Fronteras. Hoy está en comunicación con nosotras Maru Baliuter, amiga de la casa, que nos va a empezar a introducir de a poco en estas elecciones en Estados Unidos. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos por ahí, ¿cómo va? Bien, muy bien, acá ansiosas de escuchar el análisis de estas elecciones que cada vez están más cerca. Sí, es exactamente el próximo martes que Estados Unidos convocará seguramente la atención de buena parte del mundo porque, bueno, tendrán elecciones presidenciales y la vicepresidenta actual, Kamala Harris, por el Partido Demócrata, enfrentará al expresidente Donald Trump por el Partido Republicano. Recordemos muy brevemente que Kamala Harris llega a disputar este cargo después de haberse bajado de la candidatura el actual presidente Joe Biden, quien le había ganado en 2020 la elección al mismo candidato que se presenta hoy por el Partido Republicano, Donald Trump. Lo que tenemos que decir antes que nada es que la verdad estamos con un escenario electoral y con pronósticos altamente reservados porque la moneda está girando en el aire todavía, ninguna consultora está animándose a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Básicamente lo que estamos viendo es un escenario muy amplio donde se está hablando de un empate técnico. En algunos estados ese empate técnico se estaría inclinando, pero por muy poca diferencia, 0,5% hacia Donald Trump, pero se sigue hablando entonces de un empate técnico. En la mayor parte de los estados los resultados ya están, digamos, previstos. La atención se va a concentrar especialmente en 7 estados clave que se denominan estados oscilantes, estados péndulos o swing states. Esto significa que estos estados no vienen, digamos, manteniendo un comportamiento constante frente a este tipo de elecciones y van optando entre demócratas y republicanos. Antes de continuar, también tenemos que hacer una salvedad cada vez que nos enfrentamos a una elección en Estados Unidos, que es aclarar que aquí la elección se define por el colegio electoral y no por el voto directo. Okay. Un sistema muy añejo, más de 200 años de la mejor democracia del mundo, entre comillas, tiene un sistema electoral democrático indirecto. Estamos hablando de que vos podés ganar las elecciones por el voto popular y perderlas en el colegio electoral, ¿sí? Para poder ganar una elección en Estados Unidos tenés que por lo menos juntar 270 votos en el colegio electoral. Allí se definen verdaderamente los resultados. Y en estos 7 estados más importantes que están concentrando la atención hoy día, el estado clave es Pensilvania porque justamente tiene la mayor cantidad de representantes en el colegio electoral. Decíamos, la moneda está en el aire, no hay definición, aunque ya ambos candidatos cerraron campaña, no hay definición clara o contundente para un lado o para el otro. Pero estuvimos conversando con Leandro Morgenfeld, él es historiador y coordinador del grupo de estudios de Claxo sobre la política de Estados Unidos y su vínculo, su relación con América Latina y el Caribe, y estuvimos también conversando sobre este escenario, sobre esto que está pasando en las encuestas, empates técnicos y todo el mundo en vilo. Escuchemos a Leandro Morgenfeld. Hay una luz de posibilidad en función de lo que está pasando con un cambio en la votación de los hombres blancos y un cambio en la votación de las minorías, que Trump gane en los 4 estados en disputa del Cinturón del Sol, ¿sí? Que gane Nevada, Arizona, que gane Georgia y Carolina del Norte, y en 3 estados del Cinturón del Óxido, el Rust Belt, que son oscilantes y que han votado por uno y otro en las últimas 2 elecciones presidenciales, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, ¿sí? La diferencia es a favor de Trump, pero de menos de 0,5%, ¿sí? Hay un empate técnico, está dentro del margen de error de las encuestas. A Trump le está yendo mejor con la minoría, paradójicamente, aparentemente, y le está
estaría yendo mejor a Kamala con cierta votación de los blancos. Entonces hay una luz de posibilidad de que ocurra que en esos 3 estados gane Kamala Harris, con lo cual quedaría casi empatado el colegio electoral, pero 2 electores más para Kamala Harris, ¿no? Esa es una posibilidad. O sea, lo que está en juego prácticamente es el margen de error, al menos en el escenario que están ofreciendo las consultoras. Ok. Y por otra parte, es tan clave Pensilvania en este sentido que se está haciendo un refuerzo de seguridad tanto del conteo de los votos, del resguardo de esos votos, como de las personas, ¿sí? Lo que está dando vueltas también como una sombra, te diría, creo que desde el año 2020, desde que Trump perdió las elecciones y no reconoció el resultado y llamó a sus seguidores a ocupar el Capitolio, es que habrá un malestar en el cual Trump está divulgando de alguna forma esta sombra de fraude. Decíamos entonces, en este escenario profundamente bipartidista, que este bipartidismo además también tiene que ver con una estrategia de campaña muy fuerte y muy marcada por Donald Trump desde 2016 en adelante, que tiene que ver con la polarización social, ¿sí? Aprovechar este escenario de polarización social para ponérselo a su favor, y en este sentido capturar así de alguna forma ese malestar, ese descontento de los sectores medios y bajos de la población que no están viendo progresos sociales. Estábamos hablando también en una charla bastante extensa con Leandro Morgenfeld de estos 45 millones de pobres, la falta de acceso a la salud, la dificultad de estudiar, la dificultad de estudiar a causa de endeudarse para poder estudiar, la crisis de los consumos problemáticos. Es un proceso también que va de la mano de la desindustrialización y de un salario mínimo que no está creciendo. ¿Qué hizo Trump? Le echó la culpa a algo que se llama élite, pero que acá podemos conocer como casta, y que en la versión estadounidense también podríamos identificar, como lo hizo Nancy Fraser, neoliberalismo progresista. Una fórmula que nos hace mucho ruido, pero que es un concepto muy claro para poder entender el escenario político de Estados Unidos. Y en este sentido, justamente, hablando de polarización social y de profundización de esta grieta y también de la violencia social, continuamos escuchando a Leandro Morgenfeld y la estrategia de campaña de Donald Trump. Trump fue muy hábil hace 8 años en detectar ese descontento social, que ese descontento social no fuera contra el 1% de la clase dominante que gobierna contra el otro 99%, es decir, el sector de la clase capitalista más concentrada, el cual él parte de ese sector, y construyó la idea de que hay una élite, sobre todo en Washington y en las grandes ciudades, una élite que representa el capital globalizado, transnacional, financiero, y que apoya la agenda de agenda cultural progresista, ¿no? Que había que atacar a ese sector y a los inmigrantes, sobre todo latinos, sí, estigmatizándolos y señalándolos como los culpables de la inseguridad, de la pérdida de trabajos, de un proceso de transformación demográfica y social en Estados Unidos, ¿no? Atacó aquello que Nancy Fraser denominó el neoliberalismo progresista, que se expresaba en la candidatura de Hillary Clinton. Bueno, sigue utilizando esa estrategia. Maru, y entonces hablaba de esta idea que venís trabajando de la polarización y a su vez de canalizar el descontento social. Absolutamente, a través de esta especie de enemigo interno que venimos identificándolo, porque la verdad que no hay prácticamente eufemismos, y en el cierre de campaña el domingo en el Madison Square Garden, Trump hizo gala nuevamente de esto. Lo vimos, lo escuchábamos, recordarán cuando se refirió a que los inmigrantes se comían a las mascotas de los estadounidenses. El otro día no escatimó xenofobia ni racismo contra la comunidad puertorriqueña. Esto le valió que artistas como súper populares, Bad Bunny, Ricky Martin, Jennifer López, una serie de personajes del mundo del espectáculo con mucha popularidad también en Estados Unidos se hayan despegado por completo de cualquier cercanía con Trump y hayan respaldado justamente a la candidatura de Kamala Harris.
Y otra de las cosas importantísimas también tiene que ver con esa cosa muy machista, muy misógina de esta campaña también antifeminismo. Recordemos que Trump designó jueces en la Corte Suprema y que después de esa designación lo que se hizo fue derogar el fallo histórico en la Corte de 1973 que respaldaba el derecho al aborto en todo Estados Unidos, ¿sí? El aborto es un tema, el derecho al aborto es un tema central de esta campaña y lo trae justamente la candidata Kamala Harris. Incluso, para aportar un datito más, en 10 estados, si no me estoy equivocando, se va a votar además una posibilidad de una suerte de enmienda constitucional de cada estado para que el derecho se pueda consagrar independientemente de la derogación de este fallo de 1973. Decíamos, es una campaña muy agresiva por parte de Trump. La apuesta de Harris tiene que ver con llamar a la unidad, intentar llamar a la unidad es, digamos, complejo y por otra parte también algo interesante que nos señalaba Leandro tiene que ver con que Trump no apunta ni apuesta a ganar la mayor parte del apoyo de la sociedad, porque efectivamente no lo tiene, ¿sí? Lo que está haciendo también, como lo vimos el domingo pasado, es reforzar a los suyos y tratar de seguir profundizando y canalizando este descontento. Continuamos entonces analizando un poco cuáles son las medidas que propone Harris frente a lo que viene proponiendo Trump. Básicamente, y muy rapidito, decir que tiene que ver con un aumento en la cobertura de la atención médica de la tercera edad, la reducción de costos en lo que implica el cuidado infantil, créditos para la compra de vivienda, mitigar el aumento en la suba de precios de los alimentos y, como decíamos recién, esto referido a poder avanzar en materia de derecho al aborto. ¿Qué puede pasar en el mundo y qué puede pasar en América Latina con el resultado de estas elecciones? Es bastante importante y por eso muchos y muchas estamos poniendo la atención justamente en estas elecciones del próximo martes. En cuanto a América Latina, podemos decir que desde hace más de 200 años Estados Unidos ha definido una política prácticamente de propiedad de todo el continente americano y no va a aceptar, más allá de los matices de gestión de gobierno, que una fuerza extrahemisférica venga a disputar ese poderío territorial. Pero continuamos escuchando a Leandro Morgenfeld hablando justamente de cuál es el alcance en América Latina y el Caribe, la economía proteccionista, de la situación política y te diría, como a grande síntesis, todo es malas noticias en caso de que gane Trump para América Latina. Okay. El otro tema que es más político, cultural, ideológico, es que un triunfo de Trump empoderaría a las ultraderechas en la región, en particular pienso en dos gobiernos, Bukele en El Salvador y Milei en la Argentina, que dieron varias muestras y se reunieron con Trump siendo opositor este año en Estados Unidos y apuestan porque un triunfo de Trump les dé aire político y los saque del relativo aislamiento que tienen. En cambio, un triunfo de Kamala Harris dejaría muy aislados a estos gobiernos de ultraderecha y estas políticas que plantean que lo que hay que hacer es una guerra cultural contra cualquier cosa que no sea el neoliberalismo extremo, es indicado como socialista, como comunista, es decir, Trump los debilitaría. Pero gane quien gane, hay profundísimas grietas en Estados Unidos, es también bastante posible que tengamos una elección donde no se acepten los resultados, un escenario quizás similar al del 2020, y gane quien gane, va a haber fracturas políticas, culturales, sociales y económicas al interior de Estados Unidos y hacia afuera, es decir, en la capacidad de Estados Unidos de conducir el imperio del capital. Ahí escuchábamos también estas consecuencias y a su vez una fractura que va más allá de quien gane, ¿no? Sí, totalmente, porque es innegable que hacia adentro hay crisis, estos datos económicos que mencionábamos recién, este famoso descontento que se termina canalizando por vías de la ultraderecha y al mismo tiempo hacia afuera
donde también Estados Unidos está en una situación compleja frente a un actor clave como lo es China a nivel geopolítico. Todo lo que sería Asia-Pacífico también son estos actores emergentes que están poniendo en jaque las regiones, ¿no? Decíamos, no van a aceptar bajo ningún punto la injerencia, por ejemplo, de China, Rusia sobre el continente sobre lo que sería Latinoamérica. Una política más proteccionista por parte de Estados Unidos, si gana Trump, justamente estaría perjudicando, como ya lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri aquí en Argentina, por ejemplo, las exportaciones de este país del sur del Cono Sur. Entonces es más que crucial lo que pueda llegar a suceder, y en términos globales también decir cómo esto posiciona a Estados Unidos hacia adentro y hacia afuera. Porque si decíamos, Kamala Harris cerró la campaña, lo hizo en el Capitolio, lo hizo en el mismísimo lugar en el que Trump convocó a sus seguidores a tomar, lo hizo en la Casa Blanca, en el mismo lugar en el que convocó a sus seguidores a la toma del Capitolio. Allí llamó a la unidad, pero también alrededor había una manifestación que viene sosteniéndose desde hace rato ya en Estados Unidos y que tiene que ver justamente con el repudio, con el rechazo profundo de una parte de la sociedad estadounidense por el apoyo a Israel y por el aval, en definitiva, del genocidio en Gaza. Hay ahí una pregunta que tiene que ver cuánto podría llegar a impactar, cuánto pesa este apoyo de Estados Unidos a Israel, qué peso tiene Palestina y qué le puede implicar en una elección tan reñida a Kamala Harris este escenario. Para finalizar, escuchamos a Leandro Morgenfeld justamente pensando un poco alrededor de este tema. Todo el año hubo protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, sobre todo jóvenes en los campus universitarios, por el apoyo de Estados Unidos a Israel y al gobierno de Netanyahu, es decir, 17.000 millones de dólares, ¿sí?, que financiaron la ofensiva de destrucción de Gaza, de avance sobre Cisjordania y ahora sobre otros países. Esto genera muchas fracturas o muchas resistencias al interior del Partido Demócrata, ¿no?, que sigue sosteniendo públicamente que defiende la solución de dos estados, pero que en los hechos está asistiendo financieramente, políticamente a la actual decisión del gobierno de Israel, que está cometiendo un genocidio en Palestina. Trump, por otra parte, es un aliado y un amigo personal de Netanyahu, así que no hay demasiado problema entre el Partido Republicano, pero sí hay muchos sectores demócratas, sí, que detestan a Trump, o muchos sectores de la izquierda que han votado a los candidatos demócratas para que no gane Trump y no están dispuestos a votar a una candidata que es actual vicepresidenta y que no tuvo una actitud de condena de este genocidio que se está perpetrando en Gaza. Ahí tenemos, Maru, básicamente un eje que es transversal, digamos, al mundo, que tiene que ver con el genocidio que está sufriendo Palestina, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, qué peso tiene al interior del Partido Demócrata, quienes no están tan convencidos y convencidas de que la política que pueda llevar adelante Kamala Harris sea mucho más diferente de lo que viene haciendo Biden hasta ahora. Lo cierto es que en este momento hay también un foco de tensión ahí, porque justamente está súper reñida la opinión pública, por lo menos en materia de encuestas, ¿no? Pero sabemos, y lo hemos repasado en este espacio también, lo que ha implicado los acampes en las universidades, la represión brutal que se ejerció sobre los estudiantes y las estudiantes en los campus, justamente porque estaban repudiando el financiamiento y el respaldo de Estados Unidos al genocidio en Palestina. Entonces, esa será, digamos, también otra dimensión a tener en cuenta de todas las complejidades que se van tejiendo en lo que tiene que ver con esta elección del próximo martes en Estados Unidos, donde entre comillas, empate técnico viene aportándole un elemento más de tensión al que ya habitualmente trae consigo una elección que convoca a los ojos de prácticamente todo el mundo.
Quien habla es María Eugenia Valiuter, quien está haciendo esta columna con el colectivo Marcha, que se llama Sin Fronteras, básicamente analizando las elecciones del próximo martes en Estados Unidos. Maru, te agradecemos un montón la columna, y que decimos que dejamos esta columna subida a redes sociales para quienes quieran volver a escucharla o escucharla por primera vez si se perdieron el vivo del programa de hoy. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo grande y retomamos la semana que viene a ver si efectivamente tenemos los resultados.